7:37 de la mañana recibimos a Jimmy Encalada, subsecretario de Derechos Humanos del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, para conversar sobre la restitución internacional de niñas, niños y adolescentes en nuestro país. Bienvenido, gracias por acompañarnos a Noticias 7. Gracias, María Mercedes, gracias, Lautaro, un placer estar aquí. Bueno, queremos conocer a qué se refiere exactamente con esta restitución internacional de los niños y adolescentes ecuatorianos. A ver, la restitución internacional es un proceso internacional estandarizado por los convenios de La Haya de 1980. En pocas palabras y para comprendimiento general de este tema, sucede y la restitución internacional se da cuando existe la sustracción internacional o la retención internacional ilícita de un niño, de una niña o de un adolescente hasta los 16 años. ¿A qué se refiere todo esto? Es básicamente, pues, uno de los progenitores ha llevado al niño fuera del país sin permiso del otro progenitor o lo ha sacado con permiso, con un permiso de salida del país corriente, notariado, pero se ha quedado en el extranjero con el niño. Entonces, se da por distintas razones, problemas familiares, conflictos entre pareja, muchas veces también se da por búsqueda de oportunidades, pero el tema es claro, el niño tiene una residencia habitual, que es el término que se utiliza, que puede ser Ecuador, puede ser Italia, puede ser España, los Estados Unidos, y el niño es trasladado de su residencia habitual hacia un país en el que no tiene, por así decir, una estabilidad más allá de uno de los progenitores. ¿Sí? ¿Y esto solamente, digamos, que aplica en niños que sean ecuatorianos, o el hecho de que un niño vive en nuestro país y se lo llevan de otra manera, ya pueden intervenir? Tal cual. El tema no es tanto la nacionalidad del niño, es la residencia habitual. Pongamos el caso de un niño de nacionalidad chilena, ¿no es cierto?, que vive en el Ecuador porque sus padres viven en el Ecuador, trabajan en el Ecuador, el niño estudia aquí en el Ecuador, tiene toda su vida hecha aquí en el Ecuador, pero es trasladado a Brasil. Póngase un ejemplo. Entonces, claro, el niño puede ser no ecuatoriano, pero se aplica el proceso de restitución internacional hacia el Ecuador, que es su residencia habitual. Claro, como hay que partir de que la residencia habitual es un país. ¿Y qué medidas está tomando entonces el Ministerio de la Mujer para prevenir sobre todo la sustracción de los niños y niñas adolescentes? A ver, la sustracción en sí misma tiene muchas causales, ¿no? Es un fenómeno que no es que se acrecenta con temas específicos como el narcotráfico o como la trata de personas en sí misma. La sustracción es un tema que ha existido siempre. La sustracción es un tema que, por lo general y en nuestra experiencia con el número de casos que tenemos, se da principalmente por conflictos familiares. Eso no quiere decir que no existan otros casos por los que también se da temas de sustracción, como hemos visto un par de casos con trata de personas. Pero vamos al hecho de que es casi que de una u otra forma reforzar los núcleos familiares, ¿no es cierto?, generar política pública que permita que las familias puedan tomar ciertas decisiones acertadas para el bienestar del niño. Y a partir de eso es que los convenios de La Haya también han fijado una forma de llevar las situaciones y llevar los procesos para que sean primero procesos administrativos, y posteriormente, si es que uno de los padres no quiere ceder respecto del niño en términos amistosos para el bienestar del niño, se va a un proceso judicial donde un juez de familia, aquí o en el extranjero donde esté el niño, decide cuál es la suerte del niño. Si es que regresa al país de residencia habitual o si es que hay las razones para que se quede con el padre o la madre que lo sustrajo en el extranjero. ¿Cuántos niños estuvieron en estos casos en el 2023? En el 2024, particularmente, que estamos en 24, sí, claro. ha habido un incremento de 75 casos en 2023 a 98 casos en 2024, y en este primer mes en este mes que pasó en enero de 2025 hemos cerrado 2 casos de restitución internacional. Perdón, ¿son casos de restitución o de sustracción que se ha comprobado? Es que la sustracción internacional por sí misma deviene en la restitución. La restitución es el proceso mediante el cual el niño regresa al país de residencia habitual. Pero esto se da únicamente cuando se configura primero una sustracción internacional. Y asimismo hay 3 procesos que también son como adyacentes a la restitución, que es las visitas internacionales de los padres, que en el caso de que, por ejemplo, el niño es retornado a Chile, el padre ecuatoriano tiene la capacidad de solicitar una
una solicitud de visitas internacionales para poder garantizar el derecho del niño a convivir con sus dos progenitores y también el cobro de alimentos internacionales. Entonces, uno de los casos más sonados que no entraría en los 98 del año pasado es el del hijo de Ronnie A., quien fue asambleísta nacional, quien está procesado por el caso Metástasis por delincuencia organizada, se encuentra prófugo de la justicia en Venezuela y su conviviente o su pareja manifestó que su hijo se encontraba allá y no lo dejaban retornar al Ecuador. Esto sucedió hace algunos meses. ¿Este es un caso de sustracción, es un caso de restitución? Sí, el caso en sí mismo no puede entrar en detalles porque al ser tema de niñez, adolescencia, son temas que se tratan con la confidencialidad que el propio convenio nos lo implica. Pero dentro de los hechos que son de conocimiento público se puede ver lo que claramente es un hecho de sustracción internacional y retención ilícita en otro país, ¿no es cierto? Porque el niño viaja con los dos progenitores y el niño llega al país donde se encuentra en este momento y a partir de eso ya no se permite y el permiso de salida del país fenece y entonces ya no puede regresar al país. ¿Y ahí qué se puede hacer en ese caso? Entonces, lo que hace la autoridad central, que es la unidad administrativa, tiene este nombre, ¿no? Sí. Autoridad central, que se encarga de los procesos de restitución internacional de niños, niñas y adolescentes, es activarse con las demás autoridades centrales del mundo. En este caso se activó con la Autoridad Central de Venezuela, se está haciendo las gestiones con la Autoridad Central de Venezuela, pero el tema siempre de la soberanía nos impide poder influir demasiado en las decisiones que puedan tomar las autoridades centrales de otros países. Esto hay que entenderlo como una gran red mundial de autoridades centrales, de unidades administrativas, que están todas conectadas para que si se activa un caso, por ejemplo, hoy, aquí en Ecuador, de un niño que es sustraído al Japón, sí, nosotros como autoridad central del Ecuador, que es el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, podamos activarnos inmediatamente con la autoridad central de Japón para empezar el proceso administrativo y posteriormente judicial. O lo mismo si es que el niño viene desde China, dígase, hacia el Ecuador. Pero es decir, este niño que está en Venezuela, es decir, la policía ecuatoriana no puede coordinar con la policía venezolana para recuperarlo, a menos que desde allá un juez lo determine así. Así es, así funciona en todo el mundo y está determinado justamente por darle seguridad jurídica a las instituciones y a los convenios a la interna de los países. Entonces, aquí en Ecuador pasa de la misma manera. Si es que no hay una solución amistosa, como hemos dicho, porque se activa el proceso de restitución internacional, se activan varias instituciones aquí a la interna del país. Primero, la Policía Nacional haciendo una búsqueda y localización del niño, asegurándonos que está en territorio ecuatoriano y que se puede seguir los procesos. Luego entra Defensoría Pública dando patrocinio legal gratuito al padre, que por lo general es extranjero y que tiene que aplicar el proceso de restitución internacional aquí en el país. Luego, si es que el juez así lo ordena, por ejemplo, que el niño regrese, dígase, a Estonia, ¿ok? Que hemos tenido casos. Sí. Si el juez ordena que el niño retorne a Estonia, tiene que activarse también la Policía Nacional para generar los allanamientos necesarios para recuperar al niño y luego generar un retorno seguro, también con el apoyo psicológico, social y legal que dan nuestros equipos del Servicio de Protección Integral del Ministerio de la Mujer. ¿Cómo maneja el Ministerio los casos en los que un padre alega que la salida del niño o del adolescente fue consensuado? A ver, es que está clarísimo cuando sí es consensuado y cuando no es consensuado. Porque por lo general cuando hay una salida consensuada, los permisos de salida del país dicen de tal fecha a tal fecha. Yo permito que el niño regrese el 2 de marzo y el 2 de marzo tiene que regresar. Claro, y no regresa nunca. Y no regresa nunca. Entonces, si es que ya se rompe el permiso de salida del país que está notariado y validado legalmente en el país, existe inmediatamente una sustracción internacional, una retención ilícita en el extranjero y pues se entiende que el padre consiente únicamente a que el niño esté en el extranjero hasta el día 2 de marzo. Pero la mayoría de casos, y por eso sabemos que no es consensuado, se dan por pasos irregulares. De repente, el padre con la niña, digámoslo así, desaparecen y luego por Facebook la madre se entera que están en Panamá. Y que se han salido por pasos irregulares vía Ecuador-Colombia, Colombia-Venezuela y Venezuela por el Darién hacia Panamá.
Entonces, son muchos casos que se dan de esta Hay forma. casos de inmigración ilegal, ¿no? Que están involucrados también. Claro, ¿no? sí. Muchos de los casos se dan así. Hay tráfico ilícito de migrantes, trata de personas, lo que hemos dicho. Hemos visto un par de casos incluso en los cuales la sustracción se ha dado con el objetivo de vender a los niños. Entonces, es un tema muy delicado. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, van a Estados Unidos, vamos con casos particulares y ejemplos que todos podemos conocer en nuestro entorno cercano? Hay migrantes que están en Estados Unidos de forma ilegal, el niño también está ilegal. ¿Se puede hacer esta restitución? Es decir, porque eso ya va a temas mayores, ¿no? ¿Se lo puede hacer igual? Claro que sí, claro que sí. En realidad, el Convenio de La Haya no ve un estatus migratorio legal y de hecho prevé en principio que los niños no van a salir hacia un país sustraídos ilícitamente o retenidos ilícitamente de una forma en la cual se hacen los trámites de ciudadanía o etcétera. ¿No es cierto? En los Estados Unidos particularmente tenemos muchos casos. Claro, hay muchísimos casos. Sí, hay muchos casos. Es un país con el cual hemos trabajado de la mejor manera. Tiene los Estados Unidos un sistema de búsqueda y localización de los niños, niñas y adolescentes que es bastante efectivo. Y el sistema judicial estadounidense también pues actúa como debe actuar cualquier otro sistema judicial en el mundo, como actúa el ecuatoriano también. Y ahí, Lautaro, tú dijiste una cuestión muy importante y es que esto puede suceder en cualquier entorno. Quizás quienes nos están viendo en este momento tienen algún caso parecido, conocen a algún primo, algún familiar, algún amigo que quizás se encuentra en una situación parecida. El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos está listo y presto a ofrecer sus servicios de autoridad central, restitución internacional de niños, niñas y adolescentes, cobro de alimentos internacionales y visitas en el extranjero. Y la información es completamente gratuita. Los trámites, todos son completamente gratuitos, no cuestan ningún centavo, no hay necesidad de tener una representación legal particular de por medio. Y estos casos pueden ser atendidos y la información también que requiere la ciudadanía puede ser atendida a través del correo autoridadcentral@derechoshumanos.gov.es. Bueno, información en el Ministerio de la Mujer también y Derechos Humanos, entonces si necesitan tenerla a la mano. Gracias por acompañarnos. Interesante este tema que se da muy seguido acá en nuestro país. Buenos días. Buenos días, gracias. Jimmy Encalada, subsecretario de Derechos Humanos. Vamos a una pausa y volvemos con el enlace público.